Saludos mis amados estudiantes, una vez más aquí su profe Mr. Víctor en esta ocasión para la corrección de la secuencia número 12 de matemáticas. Como vemos aquí en el punto 3, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos en los que se intersecan las gráficas del seno y el coseno. Cabe observar algo muy interesante aquí y es que nos están diciendo que los primeros 4 cuadritos corresponden al ángulo de pi, que es 180, que pues obviamente como vemos ahí en el ángulo de pi el seno es 0 mientras que el coseno es menos 1, y lo que me están preguntando es estos valores en donde se cruzan aquí, por ejemplo este de acá, este de aquí atrás también y este de acá atrás también. Obviamente como son funciones periódicas sabemos que se van a cruzar en infinitos valores, desde menos infinito hasta infinito, porque esas siguen moviéndose entre esos valores, pero los mostrados aquí en la gráfica son muy específicos. Como el ángulo de pi va aquí de estos primeros cuadritos, pues obviamente cada uno de estos cuadritos, ya que son iguales, sería la cuarta parte de pi. Por lo tanto, este primer corte de acá se vendría dando cuando el ángulo valga pi cuartos. Faltaría definir cuando valga pi cuartos cuánto vale el seno. Como pi cuartos es 45, es un ángulo especial, pues sabemos que el seno de 45, tanto el coseno de 45, valen raíz de 2 sobre 2. Por otro lado, este corte de aquí vendría siendo un cuadrito después del seno de pi, pues bueno, de pi más bien, un cuadrito después de pi. Entonces pues un cuadrito después de pi sería 45 grados más, de 180 más 45 son 225. Como podemos ver aquí en la gráfica, este punto también vendría siendo uno que se puede calcular con el ángulo especial, porque del eje de las X a 225 pues hay 45 grados, por lo tanto aquí sería el mismo raíz de 2 sobre 2, pero negativo, porque recordemos que en el tercer cuadrante pues obviamente el seno y el coseno son negativos, y pues la misma gráfica me lo está mostrando. Entonces si este es raíz de 2 sobre 2, pues obviamente este será raíz de 2 sobre 2 pero negativo. Y pues de la misma manera podemos encontrar los otros valores. Aquí, este de aquí, como tiene la misma altura, pues también vale raíz de 2 sobre 2. Este, como tiene la misma altura, menos raíz de 2 sobre 2. En conclusión, los puntos serían pues un punto, vendría siendo el primero de acá, vendría siendo raíz, perdón, primero es el eje X, pi cuartos, coma, raíz de 2 sobre 2, y así con los demás. El punto 2, que es este, es 225, raíz de 2 sobre 2, pues pásenlo a radianes, y lo mismo con los otros. Entonces quiero resaltar una cosa en esta corrección, y es que como se darán cuenta, estoy hablando muchas cosas las cuales ustedes deberán transcribir en la corrección, puesto que con esto me aseguro que estén colocando cuidado al video. Entonces habrá muchas cosas que no diga, pero que obviamente se tendrán que escribir en el cuaderno, y con eso corroboraré si realmente están poniendo atención a la corrección. Entonces aquí, si yo veo por ejemplo que en la corrección solo está escrito esto y veo que está la gráfica con esto rayado, pues me daré cuenta que simplemente se dedicaron a pausar el video y a copiar lo que ven en la pantalla sin poner realmente atención a la explicación. De todas maneras, pues haré quiz de esto, sí, también con eso corroboraré. Pasemos al siguiente punto. Para el siguiente punto, si es el punto número 4, que habla de paridad, me he referido acá nuevamente a los apuntes que ustedes también pueden ver en el campus virtual para recordar. Ahí me dice que haya los valores de los ángulos que me muestran ahí, teniendo en cuenta la paridad de la función. Entonces, para la función seno, espera, miro acá, esta es la función, sí, la función seno. Para la función seno vemos que la paridad, bueno, recordemos que la paridad es que una función puede ser impar o puede ser par. Impar si es simétrica con respecto al eje, simétrica con respecto al origen, y par si es simétrica con respecto al eje y. En este caso el seno sabemos que es impar, y cuando una función es impar quiere decir que f de x es igual a menos f de menos x para cualquier x. Miremos exactamente las características del seno y por qué es impar. Entonces vemos aquí en la simetría, dice que la función es impar, es decir que menos seno de x es igual a menos seno de x. Menos seno de x es igual a seno de menos x, sin importar el valor de x. Ahora veamos la gráfica del seno nuevamente para recordar. Fíjense que esta es la gráfica del seno, la gráfica roja,
y vemos que es simétrica con respecto al origen porque cualquiera de los puntos que yo ponga acá sobre este rojo se refleja de manera diagonal con respecto al origen con los de acá. Entonces cuando ustedes vean una gráfica donde esta parte de este cuadrante se repite, del primer cuadrante se repite pero reflejado hacia abajo en el tercer cuadrante, eso se llama una reflexión con respecto al origen, o también funciona de la misma manera con el cuarto cuadrante y el segundo cuadrante. Si ustedes ven que el segundo y el cuarto cuadrante son exactamente iguales, solo que reflejados hacia abajo, como si se hubieran ido en diagonal hacia abajo, pues eso es una función impar. Ya analíticamente pues sería aplicar menos f de x igual a f de menos x. Veamos entonces el análisis. Aquí tengo ya resuelto gran parte de las cosas y bien, me he hecho pues una relación o hice parejas con los que sé que se van a relacionar dependiendo de la paridad de la función del seno. Por ejemplo, pi cuartos y menos pi cuartos. ¿Por qué pi cuartos y menos pi cuartos se relacionan entre los dos? Veamos la gráfica. Fíjense que aquí pi cuartos está a 45 grados acá, pi cuartos, y sería exactamente el reflejo acá de este de aquí, de este menos pi cuartos. Acuérdense que cada cuadrito vale pi cuartos, hacia acá positivo, hacia acá negativo. Entonces vemos que son exactamente el mismo punto, pero reflejado hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, pues menos pi cuartos, que es este de aquí, sería menos raíz de 2 sobre 2. Escribámoslo algebraicamente. Entonces aquí estaría. Hice el ejemplo solo para menos pi cuartos y pi cuartos, y ustedes en la corrección hacen esto mismo que escribí acá, solo que para las demás, para pi, menos pi, pi medios, menos pi medios, 3 pi cuartos, menos 3 pi cuartos. Entonces, ¿cómo sería para pi cuartos? Menos seno de x es igual a seno de menos x. Entonces, menos seno de pi cuartos es igual a seno de menos pi cuartos. Ya sabemos que seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, y con el menos de afuera, pues tendría el menos aquí de afuera, y el seno de menos pi cuartos, pues obviamente sería menos raíz de 2 sobre 2 por la paridad, ya que aquí dice menos raíz de 2 sobre 2, entonces también quería menos raíz de 2 sobre 2. Este mismo análisis lo podemos hacer para el resto de pares que se forman acá, que formé aquí con colores, para que ustedes lo completen en su corrección. Pasemos al siguiente punto. Para el siguiente punto, el punto número 5, es el mismo análisis, pero para la función coseno. Vemos aquí en los apuntes de clase que les dejé en el campus que la simetría del coseno es que es par, es decir, la paridad del coseno es que él es par, es decir, que la función coseno es simétrica con respecto al eje Y. Si vemos la gráfica del coseno, veamos la gráfica del coseno aquí, que es la azul, vemos que todo lo que está a la derecha del eje Y, que es esta línea aquí azul, se repite exactamente igual a la izquierda del eje Y, pero solo que reflejado, como si esta parte azul se estuviera viendo en un espejo con la parte izquierda, o como si cogiera y doblara la hoja por la mitad, pasándola aquí por el eje Y, la doblara y la pasara hacia el lado izquierdo, pegaría exactamente con esta azul. A eso se refiere con la simetría con respecto al eje Y. Entonces eso nos va a permitir encontrar, si tenemos todos los valores del lado derecho, pues se repiten todos los valores en el lado izquierdo. Recordemos que es con la función, algebraicamente, ¿cómo sería la paridad? Miremos por acá. La paridad sería para par, sería que f de x es igual a f de menos x para todo x. Entonces apliquemos eso al ejercicio 5. Entonces el ejercicio 5 ya lo tengo por aquí adelantado, hice lo mismo que en la del seno, utilicé un ejemplo para pi cuartos y menos pi cuartos, y ustedes en la corrección completan el resto para menos pi y pi, para menos pi medios, y para menos pi, 3 pi cuartos, 3 pi cuartos. Entonces quedaría, como es f de x igual a f de menos x, pues sería coseno de x igual a coseno de menos x. El coseno de x sería pi cuartos para este que hice acá, que es raíz de 2 sobre 2, y según esa paridad quiere decir que coseno de menos pi cuartos también debería ser raíz de 2 sobre 2, y entonces ahí ya coloco los dos valores. Lo mismo sucede para pi medios y menos pi medios, para pi y menos pi, y para 3 pi cuartos y menos 3 pi cuartos. Incluso mirando la gráfica podemos llegar a esa conclusión. Fíjense que aquí pi y menos pi tienen el mismo valor, que es 0. Pi medios, que sería el segundo cuadrito, sería para el coseno 0,
Aquí dije mal, pi es menos 1 y menos 1 porque estaba mirando la gráfica del seno y no la del coseno. Entonces para pi menos 1 y para menos pi menos 1 también. Para pi medios, que es la mitad, los dos cuadritos sería 0 y 0. Y así con los demás. Pasemos al siguiente punto. Bueno, el punto número 6 dice, en la figura 2 observa la gráfica de la función f de x igual a coseno de 2x. Fíjense que aquí en esta gráfica lo que estamos haciendo es que estamos afectando el valor que está dentro de la función coseno, es decir, el valor del ángulo al que le estoy sacando el coseno. Entonces eso tiene gran importancia en cómo va a quedar la gráfica. Pero vamos primeramente a responder el literal A, que dice calcula el periodo de la función f. Como se darán cuenta, como podemos recordar de los apuntes de la secuencia 12, el periodo es la cantidad mínima de unidades que debe recorrerse para que un valor de la función se repita nuevamente. Es decir, solo las funciones periódicas tienen esta propiedad de tener periodo, porque si no vuelve a repetirse el valor, pues no tendrá periodo. Veamos esta gráfica acá, mire, por ejemplo, aquí arranca para coseno de 0 que vale 1. Donde se vuelve a repetir el valor de 1, la mínima cantidad posible en la que se va a volver a repetir el valor de 1, porque vemos que 1 se repite acá en pi, también se repite aquí en 2pi, pero el mínimo posible es pi. Si yo digo que el periodo 2pi está mal, porque mire, antes de 2pi ya se ha repetido primero en el valor de pi. Entonces en este caso vemos que arranca desde arriba, baja, pasa por 0, va hasta abajo, vuelve y sube y regresa nuevamente hasta el 1. Entonces donde vemos que regresa nuevamente, medimos la distancia desde el punto en que arrancó y el punto en el que regresó nuevamente, y esa distancia o esa cantidad de unidades es el periodo. Entonces esta distancia que está aquí es el periodo. Por lo tanto, el periodo de la función f es pi. Cada pi la función vuelve a repetirse otra vez. Entonces esa sería la respuesta, que cada pi la función vuelve a repetirse otra vez. Aclaro, en la corrección debe estar escrito en palabras la justificación. Ustedes toman lo que yo dije, lo resumen, toman lo más importante y la idea clave para poder explicar por qué el periodo es pi. Solo es que regresen el video y tomen nuevamente la idea. Pasemos al siguiente punto. Entonces para el literal B es encontrar el dominio e imagen de la función. Entonces aquí escribí una parte, la otra la voy a decir. Entonces la que escribí es que el dominio son todos los posibles valores que puede tomar x. Como vemos la gráfica acá, en el valor de las x no tiene ninguna interrupción. Cualquier valor de x, es decir, cualquier valor de ángulo que ustedes pongan, él va a tener un correspondiente valor en la imagen. Entonces no tiene ninguna restricción, no hay ningún vacío, la gráfica está completamente continua. Por lo tanto, el dominio de la función son todos los reales. Y me están preguntando también el dominio e imagen. Bueno, aquí se usa la palabra imagen, pero ya sabemos que se referiría realmente al rango, o sea, los valores posibles de y, los valores posibles en el eje de la y. Pues vemos que los valores posibles del eje de la y no van a pasar de 1 ni de menos 1. Quiere decir que el rango sería entre menos 1 y 1, que en desigualdades, pues eso se escribiría como, ya lo escribo acá, se escribiría como y que pertenece, bueno, podemos hacerlo como intervalo desde, bueno, aquí colocamos con corchete, porque toma el valor de menos 1, desde menos 1 hasta 1. En desigualdades, pues podríamos decir desde menos 1 menor o igual que y menor o igual que 1. Esto con desigualdad y esto con intervalo. Eso se refiere al rango como tal, es decir, la imagen. En el literal se dice, halla la diferencia entre el periodo de la función y igual a coseno de x y el periodo de la función y igual a coseno de 2x y justifica tu respuesta. Entonces, como lo dije al principio, pues digamos que de manera escrita salta a la vista que hay un cambio en el valor que estoy introduciendo dentro del coseno. En este caso, en el caso original, introduzco el valor de x y en el otro estoy utilizando el doble de x. Al utilizar el doble de x, lo que nosotros vemos es que estoy acelerando el proceso en el que coseno de x le va a dar la vuelta a la circunferencia unitaria hasta que dé 2pi. ¿Por qué? Porque si por ejemplo yo coloco acá 10, cuando vale 10, coseno de 10, bueno, da un valor, ustedes pueden comparar en la calculadora, pero mientras aquí da un valor
para el coseno de 10, aquí lo que estoy metiendo es el coseno de 20, porque si cambio el valor de x por 10 sería 10 por 2, 20, o sea, aceleré el proceso, me fui más lejos, más rápido. Aquí mientras voy en 10, aquí ya voy en 20. Si aquí coloco 20, aquí ya iría en 40. Entonces fíjense que estoy yendo mucho más rápido para dar la vuelta, por lo tanto lo que estoy haciendo es que el periodo se dé más rápido, o sea que el periodo se acerque a un valor más pequeño. El original sabemos, como que hicimos las gráficas en clase, sabemos que el periodo de la gráfica original de coseno de x es de 2pi, porque arranca en 1 y cuando haya dado la vuelta hasta 2pi, vuelve otra vez a empezar en 1. Entonces el periodo para la original es 2pi, mientras que para la que es coseno de 2x es pi, porque aceleré al doble la velocidad del ángulo. O sea, cada que metí un ángulo lo multiplicaba por 2, o sea, lo aceleré al doble, por lo tanto el periodo resultó siendo la mitad. Mientras que en la original tiene que dar toda la vuelta hasta llegar a 2pi para volver hasta 1, en esta del coseno 2pi solo le bastó la mitad del recorrido, es decir, pi, para dar una vuelta completa con el coseno. Por lo tanto, la diferencia en el periodo, pues, resumiendo en una frase, es que el periodo de coseno de 2x es la mitad del periodo de coseno de x. Y pues la justificación, toda la que dije ahorita. Obviamente esto es de poner cuidado y transcribir. Veamos el siguiente literal. El siguiente literal me dice que compare las imágenes de las funciones y coseno de 2x y coseno de x. ¿Cómo son? Bueno, aquí yo me apoyé en la aplicación de GeoGebra que ya les había mostrado alguna vez en clase, pero para ustedes pues podrían hacerlo también en hoja milímetra. No quiere decir que lo vayan a hacer en la corrección para esto, porque pues no es la idea. Ya ustedes tomaron su tiempo de aprender a dibujar la gráfica en hoja milímetra, la podrían volver a hacerlo otra vez para coseno de 2x y llegarán a la conclusión que yo estoy mostrándoles aquí en pantalla. Aquí, ¿qué es lo que vale la pena rescatar? La oportunidad de utilizar una tecnología que me permita analizar rápidamente una gráfica, pero pues igual ya sin haberla utilizado pues ya podíamos llegar a la conclusión. Simplemente quise utilizarla para que pudiéramos observar una gráfica encima de la otra y ver esto que yo les dije de manera pues oral en el literal C. Entonces vemos acá con color azul la gráfica de coseno de 2x y vemos en color verde la gráfica del coseno de x. Entonces fíjense que el coseno de x necesita de un trayecto más largo para que arrancando aquí en 1 vuelva otra vez hasta el 1. Le toma el doble de la distancia volver otra vez a su valor original de 1. Mientras que en la coseno de 2x con solo la mitad del trayecto, fíjense que esta es la mitad del trayecto para la verde, con solo la mitad del trayecto de la verde, la azul, que es la de coseno de 2x, ya dio la vuelta completa. Arrancó en 1, bajó, subió y volvió otra vez a 1. Entonces, eso es lo que podemos nosotros comparar acá. Entonces, me dice, compara las imágenes de las funciones coseno de 2x y coseno de x. ¿Cómo son? Bueno, entonces, aquí la respuesta sería que la gráfica de coseno de x tiene el doble del periodo o le toma el doble de la distancia completar un periodo, mientras que la de coseno de 2x solamente le tomaría la mitad de ese periodo dar una vuelta completa. Si miramos la forma como tal, fíjense que es como si yo hubiera tomado la gráfica verde y la hubiese comprimido, como si la hubiese comprimido de manera horizontal, la hubiese comprimido y la hice que llegara a este punto de aquí, lo trasladé hasta acá, como digamos por así decirlo de manera coloquial, estripando o espichando la gráfica de color verde. Y pues bueno, ahí ya ustedes toman lo que yo les dije y lo resumen nuevamente en su corrección. Pasemos al siguiente punto. El punto 7 pues básicamente es volver a hacer todo el análisis muy similar al que hicimos en el del coseno de x, bueno, coseno de 2x, solo que fíjense que acá en el coseno de 2x pues el 2 estaba dentro de la función del coseno, afectando directamente a la variable independiente que es la x. Aquí lo que estamos haciendo es, ese mismo 2 lo estamos colocando por fuera de la función seno, ya no con la coseno sino con la del seno, pero por fuera, o sea, este 2 no está afectando directamente a la variable independiente que es x, sino está por fuera. Ya veremos también que eso tiene su efecto, pero por ahora contestemos lo que me pregunta en la ¿cuál es el periodo de f? Haciendo exactamente el mismo análisis, que no voy a volver a repetir porque es lo mismo.
pues encontramos que el periodo del seno en este caso es 2pi, que ya lo sabíamos desde antes por las gráficas que hicimos en clase de papel milimetrado. Nos dimos cuenta que el seno arrancaba en 0 y cuando ya había recorrido una distancia de 2pi o un ángulo de 2pi, volvía otra vez hasta 0. Entonces por eso podemos decir que el periodo del seno de x es 2pi, y fíjense que a pesar de que lo estoy multiplicando por fuera por un 2, al no, ese 2 no estar multiplicando directamente a la variable x por dentro de la función, pues fíjense que el periodo sigue siendo el mismo que ustedes habían hecho en la gráfica. ¿Qué va a cambiar? Pues bueno, ya vamos a ver qué es lo que va a cambiar, aunque salta a la vista lo que cambió con respecto a lo que ustedes hicieron en clase, pero ya lo veremos más adelante. El literal B dice nuevamente encuentra el dominio en la imagen, bueno, y la imagen imagen. Entonces pues vamos a hacer ese análisis. Aquí está escrito lo que es el dominio, que ya sabemos que son todos los reales por la misma justificación del coseno de 2x, y la imagen, aquí es donde ya vemos la afectación. Fíjense que este 2 lo que está haciendo al verse multiplicado por fuera es que el seno ya no va desde menos 1 hasta 1, sino va desde menos 2 hasta 2. Fíjense que entre 1 y 3 pues es 2, entonces este es el 2 y este es menos 2, o sea, el seno ya no está yendo desde menos 1 hasta 1, sino desde menos 2 hasta 2. Eso es lo que está haciendo este 2 afuera, está amplificando la gráfica con respecto al eje Y, o sea, es como si lo hubiera estirado. Ya, si hubiese sido normal, la gráfica del seno sería algo así, más o menos. Bueno, perdón, aquí va por debajo. O sea, es como si hubiese cogido la original y lo hubiera estirado hasta el 2. De hecho, el dibujo que ustedes hicieron en clase realmente también es una ampliación, porque si nosotros hubiéramos tomado como que el seno va de menos 1 hasta 1, pues tendríamos que haber tomado 1 centímetro hacia arriba y 1 centímetro hacia abajo, porque va de menos 1 hasta 1. Pero nosotros lo que hicimos fue amplificarla, pues para que no nos quedara todo aplastado ahí, todo pues apeñuscada esa gráfica, y pudiéramos hacerlo a pulso mucho más fácilmente. Por eso nosotros la amplificamos por 4. O sea, de hecho la gráfica que nosotros hicimos en papel milimetrado era f de x igual a 4 seno de x. Hicimos lo mismo con el coseno, 4 coseno de x. Hicimos lo mismo para la tangente, 4 tangente de x. 4, ¿por qué? Porque la gráfica de nosotros iba desde 0, o sea, tenía un radio, el círculo unitario ya no tenía un radio de 1, sino tenía un radio de 0 hasta 4 centímetros si le dábamos la vuelta. Entonces nosotros lo que estábamos haciendo era una amplificación en el eje Y, y eso es lo que pasó acá con esta gráfica de 2 seno de x. Pasemos al siguiente literal. El siguiente literal, bueno, que es el C, dice que haya la diferencia entre el periodo de la función y seno de x y el periodo de la función y 2 seno de x. Como dije al principio, vemos que aquí no hay afectación en el periodo, porque el número que está multiplicando esta función no está afectando a la función a la variable independiente directamente, sino que lo está haciendo por fuera. Por lo tanto, lo que afecta es la variable dependiente, es decir, a y. Por lo tanto, mientras sea seno de x y ese x no cambie, no esté multiplicado, dividido, potenciado por nada, pues el periodo va a seguir siendo el mismo que la original. No importa qué número coloque aquí afuera de la función, el periodo va a ser el mismo. Y pues obviamente eso lo pudimos comprobar haciendo el ejercicio en clase con la hoja milimetrada. A pesar de que hicimos más grande el círculo unitario, el periodo seguía siendo 2pi. Aquí, a pesar de que está multiplicado por 2, el periodo sigue siendo 2pi. Diferente a lo que hicimos en el punto anterior, que era coseno de 2x, el 2 estaba multiplicando la variable independiente y el periodo sí se vio afectado. Aquí en el literal D, pues de nuevo me dicen qué relación tienen las imágenes de las funciones y igual a seno de x y y igual a 2 seno de x. Pues aquí hice la gráfica nuevamente en GeoGebra y miren la conclusión rápida. Aquí la azul es la del seno de 2 seno de x y la verde es la seno de x. Pues entonces, ¿qué relación es? Que el azul está amplificada con respecto a la verde. O sea, es como si hubiera cogido la verde y la hubiera estirado. Entonces fíjense que es como si fuera una el doble de la otra, pero en el eje de las x, no en el eje de las y, sino en el eje, perdón, en el eje de la y, no en el eje de las x. Pasemos al siguiente punto. Bueno, y con todo el análisis previo que hemos hecho de los puntos 6 y 7, pues el punto 8 cobra mucho más sentido y es mucho más fácil de analizar. Vemos que aquí en este caso la función es coseno de x sobre 2. Recuerdan que en el punto 6 era coseno de 2x. Obviamente aquí estoy haciendo una afectación directa a la variable independiente, o sea, quiere decir que va a pasar algo con el periodo de la función. Pues veamos la gráfica. Acá me dice cuál es el máximo valor que alcanza f. Pues primero me están preguntando los valores en el rango. Fíjense que como el
el número que le estoy multiplicando, pues en este caso dividiendo a la x, está por dentro de la función, está afectando directamente a x, no está por fuera, pues el rango de la función sigue siendo el mismo. El máximo valor es 1 y el mínimo valor es menos 1, que es el rango normal de la función coseno, desde menos 1 hasta 1. Y me pregunta, bueno, aquí dice cuál es el máximo, pues sería 1. ¿A qué puntos del dominio corresponde este valor? Pues entonces cuando coseno vale 0, este sería 0,1 y bueno, y de ahí en adelante todos los periodos que se va repitiendo. 0,1 iniciando, como partí x en la mitad, entonces el periodo se alargó. Cuando lo multiplicaba por 2 lo disminuí, aquí lo que haciendo es que se alargó, porque fíjense que cuando llegué a 2pi, hasta ahora lleva la mitad del trayecto. Arrancó en 1, bajó por 0, llegó hasta menos 1 y voy en 2pi. En la gráfica normal del coseno, en 2pi él ya había dado la vuelta completa. Bajó, pasa por pi medios, baja, pasa por pi en menos 1, bueno, aquí sería menos 1, vuelve y sube y llega hasta 2pi. O sea, le va hasta 2pi para dar la vuelta completa. Mientras que aquí, cuando llega a 2pi, hasta ahora va en la mitad de la vuelta, porque va en menos 1, bajó por 0, llega hasta menos 1, luego tiene que volver otra vez hasta 0, luego subir hasta 1, o sea, apenas lleva la mitad. Pues por lo tanto, lo que le pasó aquí es que el siguiente punto máximo ya no estaría en 2pi como es lo normal, sino estaría en el doble, en 4pi, y el siguiente estaría en 8pi, o sea, cada 4pi volvería otra vez hasta el máximo punto. Eso es lo que vemos que pasa con esta gráfica, lo podemos predecir. Y el literal me dice cuál es el mínimo valor, pues ya lo dije antes, el mínimo valor es menos 1. ¿Y a qué puntos corresponde este valor? Entonces el primero sería en 2pi, luego el periodo, como ya vimos que es 4pi, sería en 2pi más 4pi, sería 6pi, luego 10pi, etcétera. Ahí va saltando de 4pi en 4pi porque el periodo vimos que se alargó. Y finalmente el punto 9 dice que use las gráficas de coseno 2x, coseno de x y coseno de x medios para determinar sus respectivos periodos. Entonces, de nuevo, utilicé la aplicación de GeoGebra para graficar todas las gráficas en una sola. En clase les mostraré cómo utilizar la herramienta, aunque ya se los he mostrado en alguna ocasión, pero lo recordaré en clase. Aquí simplemente ya hice todo el trabajo, las grafiqué todas encima unas de otras. La verde es la original, coseno de x, la azul es coseno de 2x, y la roja es coseno de x medios. Entonces, como se podrán dar cuenta, la verde es la original, la que va desde menos 1 hasta, desde 1 hasta menos 1. El periodo vendría siendo este de aquí, porque aquí ya vuelve y se repite, que es aproximadamente 6,28. Si ven que aquí está el 6, o sea, 6,28. Recuerden que 2pi es 3,1416 por 2, o sea, 2pi. Entonces me daría más o menos 6,28. Entonces fíjense que la azul, pues, perdón, la verde es la normal, es la que tiene su periodo de 2pi. La azul es coseno de 2x, o sea, lo que estoy haciendo es aplastarla. Fíjense que si yo cojo la verde y la aplasto, ya el periodo no es 6,28, o sea, 2pi, sino es pi, que es más o menos por acá, 3,14, que vendría siendo más o menos el valor de pi, este es 2pi. Y luego vendría la roja, que lo que hicimos fue como si en el azul lo que hicimos fue aplastarla, en la roja lo que hicimos fue estirar el periodo, o sea, ya no le basta 2pi para dar una vuelta completa, sino que en 2pi apenas dado la mitad de la vuelta y necesita de otro 2pi para llegar la vuelta completa, o sea que aquí el periodo de la roja sería 4pi, el doble. Y pues listo, ahí ya queda nuestro análisis hecho de las gráficas de coseno de x, 2x y coseno de x medios. De nuevo les repito, chicos, la calidad de la corrección dependerá de las ideas que ustedes me hayan tomado, de lo que yo les he dicho hasta ahora. Si no, pues la corrección sería demasiado sencilla, imprimir esto, pues copiar las cositas, las pocas cosas que copié. El mérito está en qué tanto pusieron atención. La mayoría de ustedes, si no es que todos, tienen la nota de esta tarea en 80. Si quieren el 100, esa corrección tiene que quedar excelente, si no, se quedan con el 80. Entonces les invito a que no lo hagan tanto por la nota, aunque yo sé que es una gran motivación para ustedes. Más bien lo hagan por entender, porque pues de esto haré también la respectiva evaluación.
Y con esto me despido, les mando un abrazo y que Dios me los bendiga.